Sí, gracias, presidente. Bueno, yo antes de empezar, quiero decirle a la señora Montejo, que se está yendo, que si lo que quiere comentar en esta tribuna es que nuestra proposición de ley, en este caso, era para dormir en los cabazos, entenderemos por qué les llamamos populismos, ¿no? Y son unos demagogos auténticos y creo que ese no es el camino si pretende tener credibilidad en su discurso. Y a la señora Bior, que hoy cada uno tiene sus plazos de espera, yo se lo respeto, pero para nosotros 25 años para proponer algo ya nos empezaba a parecer excesivo. Dicho esto, presento aquí una moción que propone un plan estratégico de formación en materia turística. Y tengo que empezar diciendo que en esta Cámara, y sobre todo por este Gobierno, la palabra estrategia está muy devaluada, ¿no? Se aplican muchas cosas que luego ni son estrategia ni son absolutamente nada. Pero para nosotros la estamos empleando, creo, en sentido correcto. La estrategia es a donde quiere llegar uno, y esto se entiende perfectamente. Y nosotros queremos llegar a un turismo de calidad, a un turismo sostenible y a un turismo competitivo. Intentar llegar a esto sin formación y sin nuevas tecnologías, a día de hoy, a nosotros nos parece que sería ir al error, ir al fracaso. Nos parecen claves, porque son claves para la calidad y para la competitividad del turismo en Asturias. Y va más allá de un plan de formación o de una mera estrategia, porque el reto es definir qué turismo queremos en Asturias en el futuro. Y eso es una cosa que nadie se le escapa y no creo que nadie en esta Cámara me vaya a negar. Y que en este modelo la formación marcará la diferencia, para nosotros, para el Grupo Parlamentario Popular, es clave. Y a día de hoy la formación no forma parte de la estrategia del Gobierno de Asturias, pero esto no es algo que yo diga aquí en la tribuna porque sí, es que la estrategia se plasma en el Plan de Turismo Sostenible 2020, donde no hay prácticamente muy de puntillas una sola referencia a la palabra formación. De la tecnológica ya ni les hablo, porque ni siquiera la nombra. Y eso, en un uso habitual también de este Ejecutivo, era muy normal en los planes turísticos en España, en los años 80, en los años 90, pero es que el tiempo va pasando y mire, en 2018 nos encontramos Galicia, comunidades vecinas, Castilla y León, que luego nombraré específicamente, País Vasco, por supuesto, Baleares y Canarias, tienen en su estrategia planes formativos, porque ya se han dado cuenta de algo claro, que la formación es indispensable si queremos saber a dónde vamos en el turismo, más allá de una promoción de destino, que era, digamos, la gran revelación de los años 80. Ahora mismo eso ya se quedó corto, o incluimos más cosas o no estaremos dirigiendo el turismo del futuro, que es para lo que debe estar un gobierno. Y mire, Castilla y León acaba de presentar un plan de formación que tiene 90 cursos, gran parte de ellos en esta orientación tecnológica, y como digo yo, con realidad. ¿Cuál es la realidad? Que tiene 2,5 millones de euros, porque si no empezamos a presentar y al final nos quedamos que no tenemos nada. Y eso es el modelo que a nosotros nos gustaría y al que a nosotros nos gustaría llegar. Es evidente que existe formación en Asturias en materias clásicas, camareros, echadores de sidra, cocineros, recepcionistas, que sigue siendo necesaria a día de hoy y yo no lo voy a negar. Pero o cambiamos el chip y abrimos a otro tipo de formación, porque el futuro ya está aquí, o nos quedaremos cortos y nos quedaremos en un turismo de hace 20 años que no creo que sea lo que le conviene a Asturias. ¿Y nosotros aquí qué proponemos? Pues mira, muy sencillo, formación en cosas como comercialización turística, competitividad turística, internacionalización turística, y luego dos cosas que a alguno le pueden sonar, fíjense, muy novedosas, como el Internet de las cosas. Pero ese término se acuña en el Foro de Davos en 1999, fíjense ustedes si ya llovió, pero ahora ya es una cosa cotidiana y es algo tan sencillo, no hace falta decir cosas muy complejas, como la conectividad de departamentos, de aparatos, de instrumentos que se usan en la vida cotidiana. El primero de ellos es el móvil, conecta con la nevera, que puede llegar a conectar con tu coche y con un montón de cosas. Y eso, que puede parecer terriblemente moderno, en 2019 se calcula que el 40% de los dispositivos que se fabriquen estarán en esos parámetros. Y luego la interconectividad y el Big Data, que es el manejo de grandes datos en tiempo real, ¿no? para llegar a soluciones concretas. Bueno, pues nosotros queremos que esto, de un lado, revalorizará las profesiones turísticas. El turismo ya no será, como algún grupo clama siempre en esta Cámara, mal empleo, empleo temporal, empleo poco calificado, sino estaremos otro escalón que también es empleo turístico al que debería aspirar Asturias. Y luego, si nosotros queremos elaborar una política basada en la calidad del destino, nos parece absolutamente fundamental. Si no hacemos esto, pues fracasaremos y nos plantearemos los problemas de los destinos turísticos maduros, saturados, desproporcionadas entre áreas zonales de la región. Nosotros no queremos esto. Y aquí la Administración lo que tiene que hacer es liderar. Liderar. ¿Y cuál es el papel de la Administración en la cadena de valor del producto turístico? Pues efectivamente intentar orientar y liderar el dinero, la empresa, eso tienen que hacerlo los particulares. Pero desde la Administración tú puedes manejar el turismo, puedes intentar liderar, puedes encaminar donde quieres que vaya, ¿no? Y aquí hay, por ejemplo, nosotros hablo de los emprendedores. Hablo de los emprendedores. Mira, aquí acepto la enmienda de Ciudadanos, yo puse la moción, nombré emprendedores, nombré directivos, nombré empresarios y efectivamente también trabajadores cualificados. Bueno, yo pensé que la palabra directivos ya los podía abarcar, pero es cierto que quizás trabajadores cualificados también sea correcto y amplíe el espectro. ¿Por qué?
porque son los que van a cambiar ya en la cadena, en la parte de la industria privada, el tema turístico. Los que dirigen a dónde van las empresas o los que quieren formarlas, o aquellos que se están formando en una empresa para mañana dirigirla. Entonces, si estas personas, y voy a referirme a un caso muy concreto, si uno arriesga su dinero, va a montar aunque sea un pequeño hotel rural o cualquier industria turística, si a día de hoy, por mucho que sepa de algo que hace 10 años era fundamental, sabemos cómo organizarnos, tenemos cierto tema iba a decirlo, en inglés lo decía en castellano, de lo que es alimentos y bebidas, de cómo se hace, que nos podía llevar al triunfo hace 10 años. Si no somos capaces de adaptarnos a las nuevas tecnologías, el negocio va camino del fracaso. Y las nuevas tecnologías en turismo, señorías, no son las de la política, que nos dijo el otro día el director general que estaba absolutamente obsoleto. No. En turismo usted en 2 años se puede quedar desfasado. Y el que arriesga su dinero debería saberlo. Debería saberlo. Les puedo poner 1000 ejemplos. Mire, hace 8 años el envío masivo de SMS era la bomba. Los que lo hicieron triunfaron, hicieron grandes campañas. Hoy eso está absolutamente descatalogado. Después aparecieron páginas pues como Voyage Privé, se empezó vendiendo ropa, luego Travelzoo con viajes, y el que se puso ahí triunfó. Eso hoy les puedo asegurar que está sobresaturado. Esto cambia todos los años. Si no somos capaces de que esa idea la tenga en la cabeza, no solamente la tecnología del momento, sino la tecnología del cambio, es una tecnología que va a cambiar, vamos al fracaso del modelo de negocio seguro. Y no hay nada en todo lo que tiene el Principado de Estudios alrededor de esto que vaya por ese camino. ¿De qué hablamos? De desestacionalizar permanentemente. Pues les voy a asegurar una cosa y hago una afirmación rotunda. La mejor manera de desestacionalizar es formar al sector. Si no formamos al sector, y desde todos, desde el primero, desde la cúpula hasta la base, o desde la base hasta la cúpula, iremos camino al fracaso. La transformación digital 4.0 es una auténtica realidad. Y nosotros creemos que desde el Principado el que arriesga, esos emprendedores, esos empresarios, tienen que tenerlo claro. Y les puedo asegurar que muchos no lo tienen claro. Y no es que lo diga ni el grupo parlamentario ni este diputado. Mire, la prestigiosa consultora Forrester, en un análisis global, es cierto que es un análisis nacional, no asturiano, pero no creo que sea muy diferente, con todas las empresas, incluidas las grandes, llega a la conclusión que solo el 37% de las empresas turísticas españolas entendían las necesidades de sus clientes. Y en gran parte por no haber sido capaces, en sus personas, en sus mandos, en sus propietarios, de dar el sector tecnológico. Es una clave absolutamente fundamental para nosotros si queremos liderar y si desde la administración, aparte de ser administración y administrar, queremos hacer política. Y hacer política es intentar dirigir a dónde va el turismo de Asturias. ¿A dónde va? Y la formación en materias tecnológicas, les recuerdo a todos que para nosotros es clave. En un sector en el que se pueden hacer 1000 cosas que serían impensables, pero ustedes mismos hace 5 años ¿quién reservaba por Internet? Y hace 2 años ¿quién reservaba por el móvil? Y hoy ¿quién no lo hace? Pues que esto va cambiando constantemente en los destinos turísticos. Ya hay de todo. Hay apps que te envían en marcha que la carretera va a estar saturada. No hace falta que llegue, señor Bartolomé, que es de los Picos. Ya antes de salir ya te lo están poniendo. No vaya usted, vaya a ese otro lado. Te van ofreciendo alternativas. Van dirigiendo el turismo por la región. Incluso se puede promocionar en tiempo real, un lugar u otro. Eso a nivel público y eso a nivel de empresa privada. Si queremos encabezar, necesitamos formación en estas materias y nosotros es nada más y nada menos que lo que estamos proponiendo aquí. Y les aseguro que a día de hoy esto en Asturias no existe. Y mire, voy a finalizar contando algo que uno aprende más de las experiencias personales, a veces no que de muchos másters o incluso del trabajo empresarial. Mire, yo me reuní con unos jóvenes el otro día y no me reunía, entre 20 y 30 años, tendría un grupo de unos 40 personas. No entendían muy bien ya lo que era ser diputado. Bueno, igual en esta Cámara nos cuesta entendernos a veces lo que es este trabajo, de lo complejo que puede llegar a ser, pero no sabían ni que yo era del PP, ni que fui por otra cosa, ni portavoz, mucho menos de mis materias. Era un tema para hablar del futuro, de los jóvenes y el futuro de Asturias. Y me quedé alucinado, porque el turismo y nuevas tecnologías, les puedo asegurar que era de lo que preguntan, no solo a mí, preguntas hacían, se les iluminaba la cara. Ellos lo tienen claro, Pero ¿saben la conclusión que llegó uno ahí y yo le di la razón? Es que el gobierno de Asturias, ha iniciado su periplo, o llámelo ustedes, su égida en Asturias, antes de que todos los que están ahí hubieran nacido. Y evidentemente no ha evolucionado a la misma velocidad, se ha quedado anclado en estructuras del pasado. Cuando alguien me preguntó y le dije el porcentaje que el gobierno de Asturias dedicaba al turismo, no se lo podía creer. No se lo podía creer de lo poco que era. Nosotros sí nos lo creemos, que lo dedica. Y nosotros sí creemos que eso se puede cambiar. Nosotros creemos que el futuro pasa por el turismo, pasa por la formación y que no nos llenemos la boca hablando de turismos sostenibles. La primera sostenibilidad en el sector es la formación de sus trabajadores, pero desde el primero hasta el último. Y sobre todo en estas materias tecnológicas que les estamos proponiendo así. Por eso les digo, sin ningún tipo de duda y sin ningún tipo de ambaje, que nos voten a favor, porque si no, se quedarán anclados en estos últimos 30 años.